Millonario de cuna, prisionero del destino, Alejandro Cortés lo tenía todo, excepto libertad. En la víspera de su boda arreglada, tomó una decisión drástica: huir sin mirar atrás tan fácilmente. Secretos oscuros, traiciones y un amor inesperado lo llevarán a una encrucijada. ¿Escapará de su destino o solo está corriendo hacia él? Acompáñanos y descubre los secretos inesperados en la siguiente parte del vídeo. Capítulo 1. La jaula dorada. La lámpara de araña centelleaba sobre la mesa de Cowber, iluminando el resplandor de la porcelana fina y las copas de cristal. En el gran comedor de la mansión Cortés, la cena transcurría como cada noche, silenciosa, medida, sin margen para lo imprevisto. Alejandro Cortés se sentaba al extremo opuesto de su padre, don Esteban, quien reinaba sobre la mesa como un monarca absoluto. A su derecha, doña Camila mantenía la vista baja, moviendo apenas los cubiertos con la elegancia de alguien acostumbrado a no hacer ruido. Isabela, la hermana menor de Alejandro, jugaba con la servilleta, evitando la mirada de su padre. «He tomado una decisión», dijo don Esteban, su voz resonando en el aire como un golpe seco. Alejandro dejó el tenedor en su plato, sin alzar la vista. Sabía que cualquier decisión tomada por su padre era inapelable. La familia Orlov y la nuestra han cerrado un acuerdo. Valeria se casarán en 3 meses. El sonido de los cubiertos deteniéndose fue casi imperceptible, pero en el silencio de la sala se sintió como un eco ensordecedor. «¿Perdón?» Alejandro levantó la cabeza, sus ojos buscando los de su madre. Doña Camila no dijo nada, solo mantuvo la espalda recta y las manos sobre su regazo. «No hay nada que discutir. Es un buen partido. Fortaleceremos nuestras alianzas y consolidaremos nuestro legado. No la amo, ni siquiera la conozco bien. El amor es un lujo que la familia Cortés no puede permitirse», sentenció don Esteban, cortando su carne con la precisión de un cirujano. Opresión en el pecho. Miró a Isabela, que bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Entonces lo entendió. No había salida. Esa noche, Alejandro deambuló por el balcón de su habitación, observando la ciudad extendiéndose más allá de los muros de la mansión. Madrid resplandecía, viva, llena de posibilidades. Pero para él era una prisión sin barrotes. Sacó su teléfono y marcó el número de Javier. «¿Qué harías si tu vida ya estuviera decidida por otros?», preguntó Alejandro, apoyando la frente contra la baranda de hierro forjado. Del otro lado de la línea, Javier soltó un suspiro. «No puedes escapar. No sin pagar un precio. ¿Qué? Si estuvieras dispuesto a pagarlo». Hubo una pausa. «Si realmente lo estás, entonces no llames para preguntar. Solo hazlo». Alejandro colgó sin responder. Se quedó un rato más en el balcón viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes a su dilema. 2 días después, la mansión Cortés bullía con los preparativos para la cena de compromiso. Alejandro observaba el trajín de sirvientes y decoradores, sin sentir nada, ni enojo, ni resignación, solo un abismo de indiferencia. Noche esperó a que la casa cayera en el letargo nocturno. Caminó por los pasillos en penumbras, sus pasos amortiguados por las alfombras gruesas
Abrió la puerta del garaje y miró su coche deportivo negro, su única posesión que no llevaba el sello de su padre. Encendió el motor y salió sin mirar atrás. Las luces de Madrid desaparecieron en el retrovisor mientras tomaba la autopista. Condujo sin un destino claro, solo siguiendo el asfalto como si fuera un hilo que lo llevaría a algún lugar donde pudiera respirar. Horas después, con el cielo comenzando a aclarar, los carteles en la carretera indicaron un nombre: San Sebastián del Mar. Alejandro redujo la velocidad. El mar se extendía en el horizonte y el aire salado se coló por la ventanilla abierta por primera vez en mucho tiempo. Sintió algo que rozaba la libertad. Capítulo 2. La chica del café La Brisa. El sol del mediodía se reflejaba en las fachadas encaladas de San Sebastián del Mar, un pequeño pueblo costero donde la brisa marina arrastraba consigo el aroma del salitre y el café recién molido. Alejo recorrió sus calles empedradas con pasos lentos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no había nadie observándolo. Aquí era un desconocido sin el peso de su apellido. Se alojó en una pequeña posada a las afueras del pueblo, un lugar modesto pero acogedor. Las paredes descascaradas hablaban de los años, pero la mujer que lo recibió, una anciana de sonrisa amable, no hizo preguntas. Solo le entregó la llave de su habitación y señaló la dirección de la plaza principal. Caminando sin rumbo fijo, Alejandro se dejó guiar por el bullicio suave de la vida cotidiana del pueblo. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña cafetería con un letrero de madera tallado a mano, desgastado por el tiempo. La Brisa. No supo explicar qué lo atrajo allí. Tal vez el sonido de las tazas chocando contra los platillos, el aroma intenso del café tostado, o quizás simplemente la sensación de que, por primera vez en su vida, podía entrar en un sitio sin que nadie lo reconociera. Empujó la puerta de cristal y una campanilla tintineó sobre su cabeza. Detrás del mostrador, Lucía Moreno servía café con la precisión de alguien que había hecho esto toda su vida, pero fluidos, como si la rutina la mantuviera en equilibrio. Alzó la vista cuando Alejandro entró. Era un hombre alto, con la postura de alguien que había crecido en un mundo muy diferente al de este pueblo. No vestía como un mundo muy diferente al de este pueblo. Turista, pero tampoco como un lugareño. Sus ojos oscuros escudriñaban el lugar con una mezcla de curiosidad y cautela. Alejandro se sentó en la barra, apoyando los codos en la madera pulida. «¿Un café solo?», pidió con voz tranquila. Lucía asintió, observándolo mientras preparaba la taza. «¿No eres de aquí?», afirmó sin rodeos. «No», respondió él, sin apartar la mirada. «De paso». Alejandro dudó un instante antes de responder. «Digamos que estoy buscando algo». Lucía arqueó una ceja. «¿Y qué es lo que buscas?». Alejandro tomó la taza que ella le ofrecía, sintiendo el calor del café contra su piel. «Aún no lo sé». Lucy lo estudió por un momento antes de soltar una pequeña sonrisa, más por ella misma que por él. «Bienvenido a La Brisa, bienvenido a La Brisa». «Entonces», dijo antes de girarse para atender a otro cliente. El murmullo del café se entrelazaba con el sonido de las olas a lo lejos. Alejandro bebía lentamente,
observando cómo Lucía se movía entre las mesas. Había algo en ella, algo en la forma en que se mantenía erguida, en su mirada que parecía medir cada palabra antes de ser dicha. Un niño irrumpió en la cafetería, riendo con la despreocupación de quien no ha conocido la dureza de la vida. «¡Lucía!», gritó el niño corriendo hacia ella. Ella se agachó justo a tiempo para recibirlo en un abrazo rápido antes de revolverle el cabello. «Tomás, ¿no deberías estar en clase? Tomás, ¿no deberías estar en clase? La maestra nos dejó salir antes», dijo el niño con una sonrisa traviesa. Lucía chasqueó la lengua, pero no pudo evitar sonreírle. «Ve a la mesa de la esquina. En un rato te llevo algo de comer». Tomás corrió a sentarse, y Alejandro notó cómo la expresión de Lucía se suavizaba cuando lo miraba. No era solo una dueña de cafetería. Era alguien que cargaba con responsabilidades mucho más grandes de lo que aparentaba. Lucía volvió al mostrador y encontró la mirada del feo Alejandro sobre ella. ¿Qué? Preguntó con una media sonrisa. «Nada», respondió él, girando la taza entre sus manos. «No. Solo que parecías diferente cuando lo mirabas». Lucía ladeó la cabeza. «Lucía, hermano, y en este mundo hay pocas cosas más importantes que la familia». Alejandro sintió un leve nudo en el estómago ante esas palabras. «Sí», murmuró, «supongo que tienes razón». Cuando terminó su café, dejó unas monedas sobre la barra y se levantó. «Gracias por el café», Lucía asintió con un gesto cortés. «Vuelve cuando quieras». Alejandro caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró por última vez. Lucía ya estaba ocupada atendiendo a otros clientes, pero por un instante sus ojos se encontraron con los de él. No hubo palabras, solo una sensación extraña, como si algo se hubiera movido en el aire entre ellos. Salió a la calle y sintió la brisa marina en el rostro. No sabía por qué, pero supo que este lugar, esta cafetería y esta mujer serían más importantes de lo que había imaginado. Capítulo 3. Secretos enterrados. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Alejandro cruzó la puerta de la brisa. Era su rutina diaria. Un café negro, un periódico viejo que conseguía en la plaza y una mesa en la esquina, desde donde podía observar sin ser visto el aroma a café y pan recién horneado. Se mezclaba con el murmullo de los clientes habituales, atendiendo a cada persona con una amabilidad distante. «¿Lo de siempre? ¿Lo de siempre?», preguntó, apoyando un codo en el mostrador. Alejandro asintió con una leve sonrisa. «Creo que ya empiezo a parecerme a uno de tus clientes fijos». «No sé si eso es bueno o malo», respondió Lucía, sirviéndole el café con un movimiento rápido. No hubo más palabras, solo el ruido del pueblo despertando a su propio ritmo. Alejandro hojeó el periódico sin demasiada atención, pero en realidad lo único que hacía era disfrutar la sensación de anonimato, de no pertenecer a ningún sitio, de no tener que rendirle cuentas a nadie. Por primera vez en su vida, ¿no era el heredero de los Cortés? Esa noche, el aire en San Sebastián del Mar tenía un frío inusual. Alejandro decidió caminar por la costa, dejando que la brisa marina despejara sus pensamientos. Cuando llegó al muelle, la vio. Lucía estaba de pie al borde del embarcadero, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en el horizonte.
Alejandro se acercó sin hacer ruido. «¿No sueles estar aquí tan tarde?» Lucía giró lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban una melancolía que él aún no había visto antes. «A veces el mar ayuda a pensar». Hubo un silencio breve. Alejandro se apoyó en la baranda de madera, imitando su postura. «¿Y qué es lo que piensas?» Lucía exhaló un suspiro. «No estoy segura de querer decírtelo». Alejandro sonrió levemente. «Eso es justo lo que alguien diría cuando tiene demasiado en la cabeza». Ella lo miró como si estuviera evaluándolo. «¿Y tú, Alejo? ¿Quién eres realmente?» Alejandro sintió una punzada en el estómago. No le sorprendía la pregunta, pero no esperaba que llegara tan pronto. Alguien que busca empezar de nuevo. Alguien que busca empezar de nuevo. Lucía soltó una risa breve, sin alegría. «¿Y qué dejaste atrás?» «Cosas que preferiría no recordar». Ella asintió lentamente, como si reconociera algo familiar en sus palabras. «Entonces, supongo que en eso somos parecidos». Hubo un momento de silencio entre ellos, solo interrumpido por el sonido del agua chocando contra los pilotes del muelle. «¿También estás huyendo?», preguntó Alejandro. Lucía no respondió de inmediato. Digamos que hay cosas del pasado que nunca desaparecen del todo. A la mañana siguiente, el sonido de la puerta del café abriéndose de golpe rompió la calma habitual. Lucía levantó la vista y vio a una joven empleada sosteniendo un sobre en la mano. «Esto llegó hace un rato. Es urgente», dijo, dejando el sobre en el mostrador. Lucía frunció el ceño y lo tomó. Al ver el rendete, sintió como si el aire se volviera más denso a su alrededor. «Bufete de abogados Ferrer y Asociados, Madrid». Sus dedos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y de repente el ruido del café desapareció. Alejandro, sentado en su mesa de siempre, la observó de reojo. La vio quedarse inmóvil por unos segundos antes de cerrar los ojos y exhalar lentamente. Cuando levantó la vista, su rostro estaba más pálido. Se acercó al mostrador. «Lucía. Lucía». Ella tardó en responder. «¿Es una carta de Madrid?», dijo, como si estuviera procesando las palabras en voz alta. Alejandro esperó. No quiso presionarla, pero pudo notar que lo que fuera que había leído la había afectado profundamente. Lucía finalmente dejó el sobre a un lado. «Mi padre, Fernando Moreno, era un hombre con poder, no como el tío», dijo, mirándolo con una expresión tensa, pero suficiente como para hacer enemigos. Su cuerpo se tensaba ante la mención de su padre. «¿Qué pasó con él?». Lucía soltó una risa amarga. «Fue traicionado, perdió todo lo que tenía. Su empresa, su prestigio, su vida». Alejandro no dijo nada. No era la primera vez que escuchaba una historia como esa, pero ahora por primera vez sentía que la historia de Lucía y la suya no estaban tan lejos la una de la otra. «Esta carta dice que ahora tengo la oportunidad de reclamar lo que quedó de su legado», continuó ella. Palabra flotó en el aire como una amenaza. «¿Y lo harás?», preguntó Alejandro en voz baja. Lucía no respondió de inmediato. «No lo sé», admitió. Luego lo miró directamente a los ojos. «¿Tú volverías?». Alejandro sostuvo su mirada. «No sé si alguna vez se puede volver a un sitio del que intentaste huir». Lucía asintió levemente, absorbiendo sus palabras.
Un largo silencio se extendió entre ellos. «Podemos escapar para siempre», dijo él finalmente. Lucía no respondió, pero algo en su expresión se suavizó. Por primera vez, Alejandro sintió que ella le permitía ver más allá de la barrera que había construido entre ellos. De los dos lo sabía aún, pero sus pasados estaban a punto de alcanzarlos y, cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Capítulo 4. La tormenta interior. El aire, en la brisa, estaba más denso de lo habitual, familiar del café recién hecho y el murmullo constante de los clientes. Algo había cambiado. Alejandro lo notó de inmediato. Lucía se movía por la cafetería con la misma precisión de siempre, pero su mente estaba en otra parte. Respuestas eran más cortas. Sus movimientos más mecánicos. Parecía perdida en un pensamiento que no la dejaba en paz. Tomás, sentado en una mesa de la esquina, observaba a su hermana con una expresión preocupada. «¿Nesel?», preguntó en voz baja cuando Alejandro se acercó. Alejandro miró hacia el mostrador, donde Lucía limpiaba una taza que ya estaba limpia desde hacía rato. «No lo sé», admitió. «No lo sé», admitió. No era del tipo que compartía sus problemas fácilmente, pero lo que fuera que la atormentaba estaba consumiéndola. Esa noche, la luz en el despacho de Lucía permaneció encendida hasta tarde. Sentada frente a un escritorio cubierto de papeles, la carta de Madrid seguía abierta junto a su mano, como si la estuviera desafiando a tomar una decisión. Reclamar la herencia de su padre significaba volver a un mundo que había jurado dejar atrás. Madrid, la ciudad donde lo perdió todo, pero también significaba recuperar lo que era suyo. Tomás llamó a la puerta. Lucía. Ella tardó unos segundos en responder. «¿Sí?» El niño asomó la cabeza con cautela. «¿No has cenado?» Lucía intentó sonreír, pero fue un intento débil. «No tengo hambre, Peque». Tomás frunció el ceño. «¿Es por la carta?» Lucía se tensó. «No es nada de lo que tengas que preocuparte». Tomás apretó los labios, pero no insistió. Solo dejó una manzana sobre su escritorio y salió de la habitación. Lucía suspiró. Los días siguientes, Alejandro sintió cómo Lucía se distanciaba. No lo evitaba, pero ya no compartía miradas curiosas ni comentarios sarcásticos como antes. Algo dentro de ella se estaba cerrando. Una noche, cuando la brisa ya había cerrado, Alejandro la encontró sentada en la barra, removiendo distraídamente el contenido de una taza vacía. Se sentó frente a ella sin decir nada. Lucía rompió el silencio. «Primero, no sé qué hacer». Alejandro esperó. «Si vuelvo a Madrid», exhaló, sacudiendo la cabeza. «Siento que voy a perder lo que tengo aquí». «¿Y qué tienes aquí?», preguntó él con suavidad. Lucía lo miró. «Libertad». Alejandro sintió un leve escalofrío, porque, en el fondo, esas eran las mismas palabras que él habría dicho. «¿Y si la libertad no es algo que se encuentra en un lugar?», preguntó. Lucía lo miró fijamente. «¿Quién eres tú, Alejandro?». El uso de su verdadero nombre lo tomó por sorpresa. Alejandro sostuvo su mirada. «Un hombre que busca lo mismo que tú». Lucía dejó escapar una risa amarga. «Eso no me dice nada». Alejandro miró su reflejo en la taza de café vacía. «Tal vez porque yo tampoco tengo todas las respuestas». A la mañana siguiente, Lucía se levantó con la decisión tomada.
Iba a volver a Madrid. No podía seguir huyendo. Antes de salir del pueblo, dejó instrucciones claras para Tomás. Él se quedaría con una amiga de la familia mientras ella estaba fuera. Alejandro la observó mientras ella preparaba su equipaje. «Déjame ir contigo». Lucía negó con la cabeza. «No, no es un lugar seguro para ti. No necesito protección». Alejandro frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que no podía convencerla de algo si ella ya había tomado una decisión. Lucía cerró la maleta y lo miró. «Volveré pronto». Alejandro cruzó los brazos. «Solo ten cuidado». El tren avanzaba por la llanura con un traqueteo constante. Lucía miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban en otro lado. La sensación de ser observada la incomodaba. Discretamente desvió la mirada y ya vio a un hombre sentado algunas filas atrás. No parecía ser nada fuera de lo común, pero había algo en él que la puso en alerta. Cuando el tren llegó a la estación de Madrid, Lucía salió rápidamente y caminó entre la multitud. Llegar a la oficina de abogados. Un sobre marrón la esperaba en la recepción, sin remitente. Lucía lo abrió con manos tensas. Dentro, una hoja con un solo mensaje. «No busques lo que no deberías encontrar». Espalda sabía que el pasado no la dejaría en paz tan fácilmente. Capítulo 5. Los que acechan en las sombras. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era un ruido de fondo constante en San Sebastián del Mar, pero esa noche Alejandro apenas lo escuchaba. Sentado en la penumbra de su habitación en la posada, tenía sobre la mesa una pila de documentos y su ordenador portátil abierto. Fernando Moreno, un hombre que hasta hace poco no significaba nada para él, pero que ahora parecía estar en el centro de una historia mucho más grande de lo que había imaginado. Tecleó el nombre en un motor de búsqueda. Los primeros resultados eran noticias antiguas. Empresario en caída libre. La desaparición de Fernando Moreno y su imperio financiero. Escándalo y traición. ¿Quiénes estuvieron detrás del colapso de Moreno Holdings? Alejandro leyó en silencio. Todo indicaba que la empresa de Moreno había quebrado tras una serie de movimientos arriesgados en el mercado textil. Pero luego, más abajo, encontró algo que lo dejó inmóvil. Moreno Holdings y su misteriosa conexión con Cortés Enterprise. El artículo mencionaba que Fernando Moreno había sido un socio cercano de don Esteban. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Si su padre había estado involucrado en la caída de Fernando Moreno, ¿había sido él el responsable de la ruina de Lucía? En Madrid, la ciudad no dormía. Lucía descendió de un taxi en la calle oscura donde se alzaba la antigua mansión de los Moreno. Sus pasos resonaron en el pavimento mientras se acercaba a la verja cerrada con cadenas oxidadas. El edificio estaba cubierto de polvo y abandono. Las ventanas rotas como ojos ciegos, un hogar que alguna vez fue símbolo de poder, ahora no era más que una tumba de recuerdos. «No deberías estar aquí». La voz masculina la hizo girarse con rapidez. Un hombre de cabello entrecano, traje gris y una expresión cansada la observaba con cautela. «¿Quién es usted?» «Javier Ferrer. Fui abogado de tu padre». Lucía entrecerró los ojos. «Lucía, entrecerramos. Si trabajaste para él, ¿por qué nunca intentaste contactarme antes?» Ferrer suspiró. «Porque hubo gente que no quería que siguieras el camino de tu padre». Lucía cruzó los brazos. «¿Gente como quién?» Ferrer vaciló.
Si sigues investigando, te pondrás en peligro, ya lo han demostrado. Lucía apretó los labios. ¿Qué quiere decir con ya lo han demostrado? El abogado miró alrededor, como si esperara ver sombras entre los edificios. Ven conmigo. Hay algo que debes ver. En una oficina polvorienta, Ferrer le entregó una carpeta con documentos que habían pertenecido a Fernando Moreno. Lucía hojeó las páginas, el corazón latiéndole con fuerza, cartas, contratos, nombres. Y ahí estaba él, don Esteban Cortés, el hombre que había compartido negocios con su padre, el hombre que, según aquellos documentos, había sacado provecho de su caída. Lucía tragó en seco. Si esto es cierto, es más que cierto, dijo Ferrer. Pero esa verdad no es segura para ti. Lucía levantó la vista. Ferrer sonrió con tristeza, porque sabía que algún día vendrías a buscar respuestas. Esa noche, en su habitación de hotel, Lucía sentía que algo no estaba bien. Había cerrado la puerta con Jeff, había asegurado las ventanas, pero cuando regresó, la habitación no era la misma. Las maletas estaban abiertas, la ropa esparcida, sus documentos, su bolso, todo revuelto. En el centro de la mesa, un solo papel. Vete de Madrid antes de que sea tarde. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella sabía que este momento llegaría. Respiró hondo, obligándose a pensar. Si le tenían miedo, significaba que tenía algo poderoso en sus manos. No podía rendirse, que debía enfrentar. Don Esteban, Alejandro estaba en el café de la posada cuando sonó su teléfono. Lucía, ¿dónde estás?, preguntó de inmediato. Hubo un breve silencio. Madrid no me deja escapar, susurró Lucía. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Qué ha pasado? Alguien entró en mi habitación. Se llevaron documentos, pero no todo. Dime dónde estás. Voy para allá. Lucy titubeó. ¿No te estoy pidiendo ayuda? No me ha... Eso. Mejor que llegues pronto. Alejandro ya estaba reservando el primer vuelo a Madrid. Esta vez no iba a huir. Capítulo 6. Enfrentando al enemigo Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban entre la neblina nocturna, mientras Alejandro caminaba por las calles, las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. No había vuelto aquí desde la noche en que huyó. Y sin embargo, la ciudad no parecía haber cambiado. Solo él lo había hecho. Era pequeño, apartado, un lugar que pasaba desapercibido entre los edificios grises del centro. Cuando entró, la encontró sentada en una mesa al fondo, la capucha de su abrigo cubriéndole parcialmente el rostro. Frente a ella en silencio. No esperaba verte tan pronto, dijo Lucía, sin mirarlo directamente. No esperaba tener que volver tan pronto. Un camarero pasó y Alejandro pidió cá. ¿Lo sabías?, preguntó finalmente. Alejandro sostuvo su mirada. ¿Saber qué? Lucía soltó una risa seca. No juegues conmigo, Alejandro. ¿Sabías quién era mi padre? ¿Sabías lo que tu familia le hizo? Alejandro apretó los labios. No lo supe hasta hace poco. ¿Y qué esperabas? Alejandro inspiró hondo, apoyando los codos en la mesa. No espero nada, Lucía. Solo quiero saber qué piensas hacer ahora. Lucía entrecerró los ojos. Voy a enfrentarlo. Alejandro bajó la voz. ¿No sabes con quién estás tratando? Lucía lo miró fijamente. Tampoco tú.
El edificio de Cortés Enterprise se alzaba imponente en medio del distrito financiero de Madrid. Alejandro no había lugar desde que escapó, pero ahora estaba de vuelta, y no como el hijo pródigo. Los guardias de seguridad no lo detuvieron. Nadie detenía a un Cortés. Cruzó los pasillos con pasos firmes hasta llegar al despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Dentro, don Esteban Cortés estaba sentado detrás de su enorme escritorio de madera oscura, con una copa de brandy en la mano. No se inmutó al ver a su hijo. Su voz era tranquila, casi entretenida. Vaya sorpresa. Alejandro cerró la puerta tras de sí. ¿Sabías que vendría? Don Esteban sonrió. Don Esteban sonrió. Terfao. Giró la copa entre sus dedos. ¿Sobre qué? Fernando Moreno. El ambiente se tensó, aunque la expresión de don Esteban no cambió. Un viejo amigo, dijo con calma, y hombre que no supo cuándo dejar de hacer preguntas. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Lo destruiste? Don Esteban bebió un sorbo de brandy antes de responder. No fui el único, pero sí tuve mi parte. Alejandro sintió una rabia sorda treparle por la garganta. ¿Y eso también incluye su muerte? Esta vez su padre sí lo miró fijamente. No fui yo quien dio la orden, pero sé quién lo hizo. Alejandro se quedó en silencio. Tu problema, hijo, continuó don Esteban, es que crees que el mundo se divide entre buenos y malos, pero no es tan simple. Alejandro apretó los puños. Lucía está en peligro. Don Esteban apoyó la copa sobre el escritorio con un leve clic. Si no la sacas de Madrid ahora, no habrá nada que puedas hacer para salvarla. Salió del edificio. Alejandro sintió su teléfono vibrar. Un mensaje sin remitente. Si quieres protegerla, sáquela de Madrid esta noche. Alejandro sintió que el aire. Lucía apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Alejandro entró de golpe en su habitación de hotel. Haz la maleta. Ella parpadeó. Nos vamos. Ahora, Lucía cruzó los brazos. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Alejandro no discutió, solo la miró. Algo en su expresión hizo que Lucía se detuviera. ¿Qué pasó? Si nos quedamos aquí, alguien va a morir. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Lucía inspiró hondo, pero no discutió más. Tomó sus cosas en silencio. Cuando salieron del hotel, una sombra se movió en el callejón del hotel. Enfrente, no estaban solos. Capítulo 7. La huida en la noche. La carretera se extendía ante ellos, oscura y silenciosa, con la única iluminación de los faros del coche alquilado. Alejandro conducía con firmeza, pero su mirada se desviaba al espejo retrovisor con más frecuencia de lo normal. ¿Nos están siguiendo?, dijo en voz baja. Lucía se giró ligeramente en su asiento, intentando no parecer obvia. Alejandro asintió. El mismo coche lleva detrás de nosotros desde que salimos de Madrid. Lucía apretó los labios. Entonces no podemos seguir corriendo. No tenemos otra opción. Sí, la tenemos, obviamente. Sí. Mi padre fue asesinado. Necesito saber quién lo hizo. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo. Alejandro no respondió de inmediato. Apretó el volante, pensando. Primero llegaremos a Toledo, dijo finalmente. Desde allí
Veremos qué hacer. Lucía no discutió más. Llegaron a la finca en plena madrugada. Era una casa antigua, con muros de piedra desgastados por el tiempo, rodeada de campos abandonados. Parecía un lugar que el mundo había olvidado. Alejandro estacionó el coche y apagó el motor. Nadie nos encontrará aquí, dijo. Pero incluso él no sonaba del todo convencido. Lucía salió del coche y miró alrededor. Alejandro negó con la cabeza. Era de mi madre. Veníamos aquí cuando yo era niño. Mi padre nunca lo consideró importante. Lucía observó el lugar con una expresión que Alejandro no supo interpretar. ¿Y qué pasó con tu madre? Alejandro se apoyó contra el coche. Murió cuando yo tenía 10 años. Lucía bajó la mirada. Lo siento. Él se encogió de hombros. No es algo que pueda cambiar. Un largo silencio se instaló entre ellos. Lucía se abrazó a sí misma, frotando sus brazos por el frío de la noche. Voy a entrar. Alejandro la siguió con la mirada mientras se adentraba en la casa. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse qué sería de ellos después de todo esto. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido del teléfono vibrando en la mesita de noche. «Tomás, ¿dónde estás?», preguntó su hermano en cuanto respondió la llamada. «Estoy bien, no te preocupes. Dijiste que estarías en Madrid solo un par de días. Ahora Alejandro también desapareció». Lucía suspiró. Las cosas son más complicadas de lo que pensaba. «Me da igual lo complicado que sea», replicó Tomás. «Solo dime que vas a volver». Lucía apretó los ojos con fuerza. «Voy a arreglar esto. No hagas ninguna tontería, Lucía. Lo prometo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que su promesa estaba vacía. Esa noche, Alejandro no podía dormir. El instinto le decía que algo iba mal. Se levantó de la cama, se puso la chaqueta y salió a la oscuridad del campo. Silencio era absoluto, demasiado absoluto. Entonces lo vio, una sombra moviéndose entre los árboles. Alejandro reaccionó en el acto. «Oye». La figura giró en redondo y salió corriendo. Alejandro lo persiguió, pero el desconocido era rápido. Se perdió en la espesura antes de que pudiera alcanzarlo. Cuando Alejandro volvió a la casa, encontró un papel pegado a la puerta. «Vuelvan a Madrid o los que ella ama pagarán el precio». El estómago de Alejandro se tensó. Ya no podían esperar más. A la mañana siguiente, Lucía encontró a Alejandro en la cocina. El papel en la mesa. Lo leyó en silencio. «Sabía que esto pasaría», murmuró. «Tenemos que volver». Lucía lo miró con cansancio en los ojos. «Si volvemos, no habrá marcha atrás». Alejandro sostuvo su mirada. «Entonces, acabemos con esto». Lucía respiró hondo y asintió. Hora de regresar a Madrid. Capítulo 8. El aliento del destino. La ciudad de Madrid los recibió con un manto de sombras y luces parpadeantes. Alejandro condujo en silencio, con las manos tensas sobre el volante. Lucía, sentada a su lado, apenas parpadeaba. No había vuelta atrás. Cuando llegaron al edificio donde una vez estuvo la oficina de Fernando Moreno, Javier Ferrer ya los estaba esperando. «Tienen que moverse rápido». La puerta lateral del edificio ya estaba abierta. Javier los guió a través del pasillo oscuro hasta una oficina polvorienta que aún conservaba los rastros de una historia enterrada. «Sí, hay algo que puedo dar».
Hundir a Esteban Cortés. ¿Estará aquí?, susurró Javier. Lucía encendió una linterna y comenzó a revisar los archivos mientras Alejandro forzaba un viejo archivador oxidado. «No hay nada útil», gruñó Alejandro, lanzando al suelo un montón de documentos inservibles. Pero entonces, Lucía encontró algo, un expediente sellado, con papeles amarillentos y grapas oxidadas. «Aquí está», dijo, su voz temblorosa. Alejandro se acercó, desplegaron las páginas y lo vieron con claridad. Un contrato con firmas de varios empresarios, incluyendo don Esteban. «Este documento demuestra que lo planearon todo», susurró Lucy. «Orquestaron la caída de mi padre». Alejandro se quedó en silencio. Había condenado a la familia de Lucía. Javier miró su reloj. «Tenemos que salir de aquí». Lucía asintió y guardó los documentos en su bolso. Pero justo cuando se disponían a salir, su teléfono vibró. Número desconocido. «Necesitamos hablar». Lucía frunció el ceño. «Sé lo que le pasó a tu padre. ¿Puedo ayudarte?» «¿Quién es?», preguntó Alejandro. Lucía miró la pantalla. «Valeria Orlov». El nombre cayó en el aire como una amenaza. «Valeria». Alejandro apretó los dientes. «¿Qué demonios quiere ella ahora?» Lucía miró el último mensaje. «Nos vemos en el Hotel Imperial. Ven sola». La suite de Valeria en el Hotel Imperial era lujosa, con una vista panorámica de Madrid. Lucía llegó sin avisar, manteniéndose alerta. Se abrió. Valeria la recibió con una sonrisa tensa. «Gracias por venir». Lucía no respondió. «¿Por qué me llamaste?» Valeria caminó hacia la ventana, observando la ciudad con los brazos cruzados. «Porque quiero que tu historia no termine como la de mi padre». Lucía frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Valeria se giró hacia ella. «Mi padre también fue traicionado por don Esteban». Lucía sintió un escalofrío. «Dame una razón para creer». Valeria sacó un pequeño dispositivo USB. «De su bolso hay, aquí dentro hay transacciones ilegales, pruebas de que tu padre no cayó solo. Lo empujaron». Lucía tomó el USB con manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?» Valeria suspiró. «Porque yo también estoy harta de estar atrapada en su juego». Pero antes de que pudiera decir más, la puerta de la suite se abrió de golpe. Dos hombres entraron sin previo aviso. Lucía reaccionó instintivamente, retrocediendo. «¿Qué es esto?» preguntó, su voz gélida. Uno de los hombres sacó un arma. «Ven con nosotros». Valeria se puso delante de Lucía. «No la toquen». El cañón del arma apuntó directamente a su pecho, y entonces la puerta volvió a abrirse. Entró sin pensarlo, golpeando al primer hombre sin vacilar. El segundo intentó disparar. Sonó un disparo. El tiempo se detuvo. Valeria se desplomó en el suelo. Cayó de rodillas junto a ella. La sangre manchaba su blusa de seda. Valeria respiraba con dificultad, pero tomó la mano de Lucía con fuerza. «Termina esto antes de que sea demasiado tarde». Los hombres huyeron. Alejandro se arrodilló junto a Lucía. «Tenemos que irnos». Lucía miró la sangre en sus manos, el USB aún apretado entre sus dedos. No podían esperar más. Era hora de acabar con don Esteban. Capítulo 9. Elegir su propio camino. El eco de los flashes iluminaba la sala de conferencias. Periodistas murmuraban.
cámaras grababan cada detalle. En el centro de la atención, Alejandro y Lucía estaban de pie, firmes frente a la multitud. Lucía sostuvo el USB en su mano, respiró hondo y miró a los reporteros. Hoy presentamos pruebas de una conspiración que ha estado oculta por años, dijo con voz clara. Pruebas que demuestran cómo don Esteban Cortés y sus socios manipularon el sistema para destruir empresas, incluyendo la de mi padre, Fernando Moreno. Alejandro tomó la palabra. Estas pruebas no solo exponen corrupción, exponen asesinatos, y ha llegado el momento de que la justicia actúe. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. El escándalo explotó en los medios. Esa misma noche, la policía rodeó la mansión Cortés. Dentro, don Esteban observaba por la ventana con una calma casi inhumana, el vaso de whisky en su mano apenas temblando. La puerta se abrió de golpe. Alejandro entró sin escolta, sin miedo. ¿Sabías que esto iba a pasar?, dijo con voz fría. Don Esteban sonrió. Sabía que algún día volverías. Soy yo quien te destruyó. Fuiste tú mismo. Los ojos de don Esteban destellaron con algo similar a la diversión. ¿Y qué crees que pasará ahora? ¿Que el mundo de repente se volverá justo? ¿Que los buenos ganarán? Alejandro lo miró sin pestañear. No me importa cómo funciona el mundo. Solo me importa que no haya más personas como tú en él. Su padre soltó una risa seca. ¿Eres tan ingenuo? No, solo no quiero ser como tú. El sonido de las sirenas rompió la tensión. La puerta se abrió y los agentes entraron. Don Esteban Cortés queda arrestado por conspiración, fraude y homicidio. Por primera vez, la sonrisa de su padre desapareció. Los policías lo esposaron y lo sacaron de la habitación. Alejandro no lo vio marcharse. Simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Todo había terminado. O eso pensaba. Cuando llegó la llamada, Lucía ya sabía lo que le iban a decir. Sobrevivió. El teléfono resbaló de su mano. Alejandro, al ver su expresión, se acercó de inmediato. ¿Qué pasó? Lucía tardó en responder. Ella se fue. Alejandro la observó en silencio. No es tu culpa. Ella murió porque quiso ayudarnos. Alejandro tomó su mano, apretándola con suavidad. No podemos cambiar lo que pasó. Asegurarnos de que valió la pena. Lucía no respondió. Solo miró por la ventana, sintiendo que, aunque la justicia se había hecho, el precio había sido demasiado alto. Semanas después, Madrid quedó atrás. Recibió con la brisa salada y la calidez de un nuevo comienzo. La vieja casa junto a la playa, la que lucía un soñar con tener, ahora tenía un nuevo letrero, el nuevo amanecer, un lugar para empezar de nuevo, un hogar para Tomás, una oportunidad para ellos. Una tarde, mientras el sol se sumergía en el horizonte, Lucía y Alejandro se sentaron en la arena, observando el mar. Lucía respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. ¿Feo? Entiendo, susurró. Alejandro la miró. ¿En qué? Ella sonrió, con la serenidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Que el destino no es algo escrito, es algo que decidimos crear. Alejandro entrelazó su mano con la de ella, y juntos observaron el sol desaparecer en el horizonte, sabiendo que, esta vez, todo estaba en sus manos.